Voces a la obra con Elizabeth Chávez de Gallegos, gerente de 593 To Go y presidenta de Inmobiliaria Urbacons. un nuevo capítulo de Voces a la obra. Soy Priscila Romero y para mí es un verdadero gusto acompañarlos en este video podcast de Constructores Positivos, el primer y único clúster de la construcción en el Ecuador. Lo transmitimos todos los martes a las 19:30 en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Recuerde que también puede regalarnos un like, suscribirse y compartir todo nuestro contenido que generamos en redes sociales. Antes de presentarles a nuestra invitada de hoy, les quiero compartir una cifra muy importante. Las remesas recibidas en Ecuador llegaron a un monto de 1.748,5 millones de dólares durante el tercer trimestre, es decir, de julio a septiembre del año pasado, del 2024. Esto según cifras del Banco Central del Ecuador. Esto representa un incremento del 24% frente al mismo periodo en el 2023. Ya vamos a ver justamente cómo esta cifra tiene una vital importancia dentro del sector de la construcción y también del sector inmobiliario de nuestro país. Hoy tenemos con nosotros a Elizabeth Chávez. Ella es gerente general de 593 To Go. Es una empresa que conecta justamente a empresas ecuatorianas con los ecuatorianos residentes en los Estados Unidos. También es presidenta de la inmobiliaria Urbacons, pero también fue organizadora por más de 5 años de la Expoferia Inmobiliaria Mi Lindo Ecuador, orientada al mercado de ecuatorianos residentes en ese país norteamericano. Fue CEO de Mutualista Pichincha Corp en Nueva York y también fue gerente de la inmobiliaria Madeira. Elizabeth, bienvenida. Gracias por estar hoy aquí en Voces a la Obra. Muchísimas gracias, Priscila, por tenernos en este espacio tan importante. Elizabeth, usted por muchos años le cumplió el sueño a esos migrantes ecuatorianos que estaban en Estados Unidos, que no vivían aquí en nuestro país, pero que siempre han soñado con tener una casa. Los migrantes que viven en los Estados Unidos, que es el mercado que yo conozco, son gente fantástica, como somos los ecuatorianos. Gente luchadora, gente que ha logrado llegar a un país extraño, un clima diferente, con un idioma distinto y que ha podido salir adelante. Y que desde que hubo la dolarización y de ahí en adelante ha ido sosteniendo este país. De las cifras que tú estabas dando hace un momento, en total, según Banco Central, en el año 2024, a septiembre del 2024, son 4.753 millones de dólares. Y nuestra proyección es que para el año 24 vamos a llegar a 6.400 millones de remesas, entre 6.400 y 6.500 millones de dólares que llegan en remesas de parte de los migrantes que viven en otros países. De esos migrantes, la mayor cantidad, cerca del 70% de esas remesas, viven en los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos viven básicamente en lo que es Nueva York, New Jersey y Connecticut. Y son las personas que están sosteniendo esta economía, que llega el dinero a sus familias, que compran casas, que compran autos, pero nosotros estamos haciéndoles difícil eso. Nosotros no tenemos la capacidad como país, primero, de atenderles en ciertas necesidades básicas que necesitan y segundo, de darles la información necesaria para que ellos puedan adquirir un bien en el Ecuador y darles un crédito y que sigan invirtiendo. Que no se sientan lejanos de nuestro país, porque lo peligroso es que si les empieza a ir bien, definitivamente deciden comprar allá, quedarse allá y esos recursos no llegan al Ecuador. Y nosotros necesitamos de esos recursos y necesitamos entregarles a ellos la información y la seguridad para que las compras que vayan a hacer, sea en vivienda, sea en autos, sea en inversiones, pueda hacerse de una manera segura, que ellos no pierdan su dinero, sino que tengan el respaldo legal de lo que van a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos lograr, Elizabeth, justamente que ese dinero tan importante que ingresa a la economía ecuatoriana se invierta bien? Y me refiero a que se invierta en una construcción formal, que puedan invertir en un proyecto inmobiliario serio, que tenga la normativa al día y que cumpla con ese sueño de tener su casa propia, que yo digo que a pesar de que no están en nuestro país, quieren que su casa esté aquí en su tierra. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes que está pasando en estos últimos años es este tema de constructores positivos.
tiene una dinámica, tiene un alcance, tiene un ritmo que es fantástico. Y por eso estoy aquí, porque veo que es un grupo de gente, un grupo de constructores que finalmente se han unido, que quieren lograr llegar y mejorar todas las condiciones del área de la construcción, todo el tema de tramitología, todo el tema de aprobaciones, todo el tema de crediticio, que normalmente también es complejo y un infierno, y todo eso está haciendo constructores positivos, y quiero reconocer y felicitar la gran labor que están haciendo. Es por eso que vengo aquí también para decirles, miren, para llegar a los ecuatorianos en Estados Unidos, nosotros necesitamos unirnos la parte privada y la parte pública. Necesitamos tener el conocimiento de cómo informarles a ellos sobre las cosas que están sucediendo aquí. Necesitamos contar con el sistema financiero para que pueda darles crédito y que puedan hacer sus compras. Déjame te cuento los ingresos que tienen. Yo tenía, como estaba en la construcción muchos años, nosotros cerramos una de las empresas y muchos migraron a los Estados Unidos. Una persona que trabajaba conmigo, que no era maestro mayor, pero tampoco era el hombre más sencillo de la empresa, se fue a los Estados Unidos, evidentemente cruzando la frontera, y este rato él recibe una remuneración mensual de $5,000 por el trabajo que realiza. De esos $5,000, él vive con 1,500, en una forma muy sencilla, con muchas privaciones, pero manda $3,500 a nuestro país. Entonces, esa persona tiene que tener la oportunidad de conocer cómo puede comprarse una casa o cómo puede hacer, qué puede hacer con su dinero. Nunca antes de su vida él había tenido 3,500 todos los meses. Entonces, de este rato ya se compró un terreno y al jefe, a la persona que era jefe de él en la obra, es la persona que le está construyendo su casa. Entonces, esta es la historia de esta persona, pero hay 1,000,000 de historias de personas que han salido adelante, que ahora tienen negocios importantes, que tienen, qué sé yo, son dueños de taxis, dueños de empresas de limusinas, de empresas de transporte, empresas de construcción, de renovación del tema de construcción. Entonces hay muchas oportunidades, pero lo que pasa es que para nosotros, para los ecuatorianos, los que vivimos aquí, son invisibles, no les logramos ver. Entonces lo que yo quiero es que se visibilice al migrante, que se entienda la capacidad y las oportunidades que hay y que lo que nosotros le ofrezcamos sean cosas serias, sean cosas bien armadas y que no les fallemos. Porque, ¿qué quiere decir? Si una persona tiene $3,500, puede pagar cualquier crédito para lo que quiere comprar. Entonces los bancos lo único que tienen que hacer es entender exactamente qué requisitos tienen que pedirles, porque no es lo mismo una persona que está viviendo allá que una persona que vive aquí. Felizmente hay bancos que están entendiendo muy bien esto, entre esos el Banco del Pichincha, el cual está ofreciendo créditos a los migrantes, créditos hipotecarios a los migrantes por el momento, y que eso facilita para que ellos puedan adquirir un bien. Es decir, todos tienen el 30% de entrada, o sea, eso no es un problema, y te pueden comprar bienes de 200, 300, 400. Recién hicimos una venta de un bien de $500,000 con gente que puede pagar. El migrante necesita sentir que todavía pertenece al Ecuador, añora la comida, añora el clima, pero sabe la realidad que está el país y ellos saben que allá tienen oportunidades de trabajo. Justamente, Elizabeth, vamos por la parte tal vez un poco emocional. ¿Cómo llegar primero al migrante ecuatoriano? Usted vivió muchos años allá en Estados Unidos, en Nueva York, donde está una de las comunidades más grandes de ecuatorianos. ¿Cómo llegar a ellos para que puedan invertir de forma seria? ¿Tienen miedo tal vez? Obviamente también, no sé si el estatus migratorio de ellos tiene algo que ver en esta manera o en esta forma de invertir en el Ecuador, pero ¿cómo llegar a ellos para que confíen en ustedes para poder cumplir ese sueño de tener su casa? A ver, los ecuatorianos que viven allá, tengan o no tengan documentos, tienen trabajo. El ecuatoriano que llega, lo primero que tiene que hacer es pagar el coyote, es decir, el valor que le cobra el coyote. Y eso es una esclavitud muy dura los primeros 2 años, porque los intereses que les cobran son supremamente altos. Hace un par de años nosotros sacamos un producto con una de las cooperativas para que sacarles a estas personas del pago del coyote, que les llega a cobrar hasta el 100% de intereses, y que entren al sistema financiero pagando el 16%, porque les alivias y logran más rápidamente convertirse en inversionistas y comprar el tema de vivienda. ¿Cómo llegar a ellos? Los migrantes tienen una gran desconfianza porque han sido explotados por sus mismos familiares,
por mucha gente que le dice compra esto y resulta que no tenía la documentación, compra esto de acá y estaba hipotecado o no le pertenecía. Entonces ellos son supremamente desconfiados. Entonces para mí la palabra mágica con migrantes es confianza. Es decir, que se trabaje con empresas serias y grandes que tienen el respaldo, es decir, que están ahí los edificios, están ahí los proyectos y que la gente les conoce, porque ahora a través del internet ellos se llegan a enterar de todas las cosas que pasan. Ese es el primer tema, es decir, confianza. Para esto también es muy importante el trabajar conjuntamente con los consulados, porque los consulados son los representantes de los ecuatorianos de acá. Yo he tenido discusiones con los cónsules en los Estados Unidos sobre que el migrante no solo es el migrante es el mejor inversionista que tenemos en nuestro país, porque es la persona que manda el dinero, haya guerra interna, haya inflación, suceda lo que sucede en nuestro país, el migrante siempre está cumpliendo y mandando su dinero. Entonces nosotros, como Estado, también tenemos que facilitar aquellas cosas que el migrante necesita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que los consulados también apoyen a la empresa privada, para que podamos a través de ellos, o sea, que te califiquen, que sepan que eres una persona seria, etcétera, que es algo que está haciendo el consulado de Queens actualmente, que tiene un balcón de servicios que permite que diferentes empresas, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, es decir, el inmigrante que necesita saber cómo hace si se enferma, dónde va. Que se sientan respaldados, que se sientan acompañados, correcto, que sepan que no están solos en un país diferente al suyo. Correcto, has dicho las palabras mágicas, pero es importante hacerlo a través de esto. Nosotros, vengo trabajando más de 25 años en el tema de inmigrantes, tenemos bases de datos importantes, nos han conocido por muchos años, tuve también mi empresa ya después de salir, de que se cerró Mutualista Presidencia Corp en Estados Unidos, y he venido trabajando durante todo este tiempo con migrantes. Entonces nosotros tenemos, sabemos en dónde está la gente, es decir, por ejemplo, la gente de Guayaquil, nosotros sabemos en qué zip codes de los Estados Unidos, sea Nueva York, New Jersey, Connecticut, o Florida, o Michigan, en donde quiera que se encuentren, sabemos de dónde están, y sabemos dónde está la gente de Cañar, y sabemos dónde están la gente de Manabí, porque normalmente tú te vas agrupando cuando llegas allá, llegas a donde está tu gente del Ecuador, entonces se van creando. Por ejemplo, hay una ciudad en New Jersey que se llama Plainfield, en donde hay gente de Ambato, o sea, toda la gente, la mayor cantidad de gente que llega allá es de Ambato, porque hay gente conocida y van llegando de esa forma. Pero lo que nosotros tenemos es que buscar entre todos la forma de poder lograr llegar a ellos con una imagen seria, con un respaldo, con un apoyo, y trabajar también en cómo dirigirse a los migrantes, ¿sí? Hay muchos de ellos que son gente muy sencilla, así como tenemos grandes inversionistas que te pueden comprar cosas fantásticas, también hay gente muy sencilla pero que tiene mucho dinero, porque ahorran todo lo que pueden. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en joyería, que son unos artesanos muy valorados. Hay personas que han logrado hacer sus negocios y tienen empresas importantes, ¿verdad? O sea, el más importante de todos los ecuatorianos allá de exitoso es Delgado Travel, o sea, lo que se logró Héctor Delgado, lo que logró hacer allá. Entonces tenemos ejemplos fantásticos que podemos ver, pero nosotros como ecuatorianos y como empresarios, en el caso de la construcción, tenemos que unirnos, organizar el tema con los consulados para poder llegar con información certera, para que sepan cuánto es lo que es un interés, cuál es la diferencia de un crédito de consumo con un crédito hipotecario, cuál es el mejor plazo para que se puedan endeudar, cómo pueden hacer los prepagos, cuál es la casa que deben comprar. Originalmente los migrantes compraban casas de donde ellos venían y tú puedes ver en la sierra que encuentras casas en la mitad de la nada. Actualmente no, actualmente ellos quieren comprar bienes que les permitan que puedan arrendarlos y que cuando regresen, porque siempre quieren regresar, no siempre lo logran, pero ese es su anhelo, puedan tener donde llegar. Y como les digo yo siempre a nuestros ecuatorianos, siempre tiene sentido tener una casa en el Ecuador, tener algo en tu país, porque puedes estar yéndote muy bien allá, pero nunca sabes, el mundo ahora es una cosa muy compleja, entonces es necesario pensar en tener una casa en Ecuador. Y una vez que ya llegamos de ese migrante ecuatoriano, Elizabeth, ahora sí, ¿cómo ha avanzado esta fusión entre el sector privado y el sector bancario, sobre todo con el tema, el sector público también? ¿Cómo van avanzando esta tramitología que sea más fácil, que ya sepan que, por ejemplo, tienen este tema de la cédula en el consulado de Queens, que ya independientemente de su estatus migratorio, cómo pueden ya empezar ese proceso, qué facilidades tienen? Nos decía usted del Banco del Pichincha, pero ¿qué otras instituciones ya dan estas facilidades para que ellos puedan cumplir
tener su casa propia. Bueno, ahí la presencia es muy importante, el Banco del Auto también allá. Es decir, el Banco del Auto tiene una red de oficinas muy grandes y están las cooperativas. Las cooperativas son muy abiertas al tema migrante porque tienen muchos que son inversionistas, muchos ecuatorianos que viven allá que son inversionistas en pólizas con las cooperativas. Entonces las cooperativas son una fuente importantísima de crédito también para ellos. Lo que es importante es poder educar un poco en cuanto a la tasa y la diferencia entre uno y otro para que puedan hacerlo. Y sobre todo también entender mejor aquí las instituciones financieras sobre las realidades de los migrantes, ¿sí? O sea, es muy difícil solamente a la distancia suponiendo qué es lo que están haciendo, que es muy distinto. Yo creo que los ecuatorianos, las empresas ecuatorianas tienen que ir a Estados Unidos, tienen que ir a conocer, tienen que ir a entender lo que están viviendo para que incluso las políticas que armen y que sean las que permiten que puedan las personas acceder al crédito sean políticas adecuadas a las realidades de las personas de allá y que tengan las seguridades necesarias, ¿no? Sin duda. Pero es un mercado importante, más aún en el momento que estamos viviendo actualmente. También nosotros estamos trabajando con empresas de autos para poderles promocionar y vender los autos en Estados Unidos, a las personas que viven en Estados Unidos y que les entreguen al Ecuador. Y es interesante porque los ecuatorianos somos muy emprendedores y entonces nuestros clientes ya quieren comprar un auto, ¿para qué? Para poder hacer su pequeño negocio aquí, para que sea un tema de, qué sé yo, transporte de frutas, de camiones, pueden necesitar varias cosas más. ¿Y las condiciones son las mismas, Elizabeth, para el migrante ecuatoriano que para la persona que está en Ecuador? ¿O No, cambian algo? Sí cambian las condiciones, porque al no estar aquí sí tienen ciertos temas diferentes. O sea, no son muy distintas, pero sí cambian las condiciones para los migrantes. Las personas migrantes ecuatorianas que están en Estados Unidos y que nos están viendo en este momento, ¿qué necesitan saber? Y dicen, a ver, yo tengo ahorrado tal vez este dinero y quiero invertir en Ecuador, en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario. ¿Qué necesitas saber? Ellos necesitan saber quién es la persona que les vende, quién es la empresa que les vende, ¿sí? Es decir, que esa empresa no vaya a tener problemas, que esa empresa realmente esté constituida en el mercado, que tenga ya experiencia que haya construido antes y que les pueda brindar la seguridad para la inversión. La segunda cosa es evidentemente comprar algo en ubicación. Para todos los que estamos en bienes raíces sabemos que la ubicación es la cuestión más importante que hay, ¿no es cierto? Entonces tienen que entender eso también, ver una muy buena ubicación y luego poder tener un asesoramiento, que eso es fundamental, para que puedan realizar el crédito. Ahí es el momento en donde más se traban las cosas, ¿sí? Entonces, si es que se tiene el asesoramiento, por eso es que nosotros tenemos una gran cualidad y es que estamos aquí y estamos allá. Okay. Así es, Elizabeth. Justamente, este tema es muy importante por las cifras que yo les decía de las remesas que han ingresado en el 2024, que no son las remesas totales, sino solo de un trimestre. Seguramente el número, como lo decía Elizabeth, es mucho más grande, así que es importante conocer esta información, en qué pueden invertir los migrantes ecuatorianos que residen en los Estados Unidos, por supuesto en el sector de la construcción, en el sector inmobiliario, pero de una manera formal y también de una manera seria y que tengan confianza. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos hoy en Voces a la Obra. Muchísimas gracias, Priscila. Esto fue Voces a la Obra, el video podcast de Constructores Positivos que se transmite todos los martes a las 19 horas en nuestro canal de YouTube y Spotify. Suscríbase, por favor, a nuestro canal, comparta nuestro contenido en redes sociales. Soy Priscila Romero y los acompaño en un próximo capítulo.